Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, bienvenido, espero que te guste mi contenido y si te gusta pues te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les estaré enseñando a hacer esta linda bolsita para tus audífonos. También la pueden utilizar para diferentes cosas, así que espero que les guste y que se motivan a tejerlo. Estaré utilizando esta línea de la marca Hobbii. Es una lana 100% acrílica premium anti-peeling. Es número 3 y es recomendable para tejer con ganchillo del 4.5 milímetros. Estaré utilizando el color 5 y 6. Voy a utilizar también un poquito de blanco y un poquito de negro para los ojos. Estaré tejiendo con un ganchillo de 3.0 milímetros, tijeras y una aguja lanera. Estos son todos los materiales. Comenzamos con el tutorial. Iniciaremos haciendo 6 cadenas. Y vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena que hicimos para formar un círculo. Así. Este círculo, si quieren pueden hacer un anillo mágico. La diferencia es que no va a tener este círculo aquí y es mejor que lo tenga porque así por ahí pueden cargarlo sin tener que sacar la cajita. Así que vamos a subir ahora 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como un primer punto alto. Y ahora dentro de este círculo vamos a hacer 14 puntos altos. Y contando las 3 primeras cadenas, pues ahí vamos a tener un total de 15 puntos altos. Terminé de hacer los puntos altos. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2, 3. Aquí hacemos un punto deslizado, así. Ahora para la segunda vuelta vamos a subir 3 cadenas. En ese mismo punto donde nacen las cadenas vamos a hacer un punto alto y ahí tenemos un aumento. Y vamos a seguir haciendo 2 puntos altos en cada punto. Al finalizar esta vuelta debemos tener un total de 30 puntos altos. En la primera vuelta tenemos 15 puntos en total y en esta, como vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto, debemos tener un total de 30 puntos. Para terminar esta segunda vuelta cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena de las 3 del inicio. Ahora para la tercera y la cuarta vuelta estaremos trabajando de la misma forma. Un punto alto en cada punto y vamos a comenzar subiendo 3 cadenas. Entonces en el siguiente punto, porque esas 3 cadenas valen como un primer punto alto, hacemos el segundo punto alto y vamos a seguir haciendo un punto alto por cada punto. Al finalizar esta vuelta, que es la tercera, debemos tener un total de 30 puntos y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena de las 3 del inicio. Luego vamos a comenzar la vuelta número 4, que se hace de la misma forma, haciendo un punto alto por cada punto. Voy a terminar de hacer estas 2 vueltas y seguimos. Terminé de hacer ya las 2 vueltas y aproveché y escondí con ayuda de la aguja lanera la hebra que quedaba ahí del inicio. Entonces ahora para la quinta vuelta vamos a subir 3 cadenas. Estas son las 3 cadenas. Vamos a pasar al siguiente punto, así. Y vamos a tomar este punto de esta forma. No vamos a trabajar arriba, sino que vamos a pasar el ganchillo por delante así. Es como si fuéramos a trabajar en relieve. Entonces ahí vamos a hacer 4 puntos altos.
hacemos 2 cadenas. Miren cómo tengo sostenido el tejido, ¿ven? Entonces ahora voy a voltear así con esta parte, mirando hacia el lado izquierdo, y donde están las 3 cadenas, aquí voy a hacer ahí 5 puntos altos. Y así es como se forma esto. Miren qué bonito. ¿Ven? Para que no se confundan, siempre miren cómo, en qué posición tengo esta parte. ¿Ven? Ahora, vamos a contar para acá 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y este es el número 5. Ahí voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, pongo el tejido así y en el siguiente punto, así, hacemos 5 puntos altos. Ahí ya tenemos formado el segundo. Si se les complica un poco, en esta parte por aquí por la esquinita, en la pantalla, van a encontrar un icono de una tuerquita, como digo yo. Es el icono de ajustes, lo tocan ahí, buscan donde dice velocidad y ponen el video en una velocidad lenta para que vayan mirando en cámara lenta cómo voy haciéndolo, por si no lo entienden bien. Entonces, seguimos contando 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir lo mismo. 5 puntos altos, 2 cadenas, ponemos el tejido así y en el punto siguiente, aquí, hacemos 5 puntos altos ahí también. Y ahí lo tenemos formado. Volvemos a contar 5 puntos, o sea, saltamos 4, 2, 4 y en el quinto ahí volvemos a hacer lo mismo. Entonces, me faltan 2 más, o sea, este y otro más. Voy a terminar de hacerlo y cuando esté aquí para cerrar con este, les muestro. Aquí hice ya el último. En total debemos tener 5. 1, 2, 3, 4 y 5 porque como estamos saltando 4 puntos, ¿verdad? Entonces ahora para cerrar, vamos a soltar aquí y vamos a insertar el ganchillo en la tercera cadena de las 3 del inicio aquí. Y ahí vamos a hacer así, vamos a pasar el hilo en un punto deslizado. Ahora para la tercera vuelta subimos 3 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer un punto alto en cada punto. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Entonces miren, de los puntos que tenemos aquí detrás, ¿ven? Tenemos 4, que son los 4 puntos que saltamos, 1, 2, 3 y 4. Voy a buscar el segundo. A ver, para mostrarle bien. Aquí está el primero y en este, el segundo de esos 4 que están ahí debajo.
voy a hacer un punto alto, así. Y vamos a seguir haciendo un punto alto por cada uno de esos puntos. Al final debemos tener 30 puntos en total, y cuando estemos trabajando aquí, miren, en estos puntos que trabajamos para formar esto, no vamos a hacer ningún punto alto. Los puntos altos van en esos puntos de aquí detrás, que fueron los que saltamos. En total debemos tener 30 puntos altos, y el último pues lo vamos a hacer aquí. Bueno, voy a terminar de hacer la vuelta y cuando esté aquí para cerrar les muestro. Hasta aquí tengo 29 puntos hechos. Miren cómo hicimos estas 3 primeras cadenas que valen como un punto alto. Entonces ese punto que está ahí detrás no lo vamos a hacer porque ya aquí hay un punto con las 3 cadenas. Entonces para terminarlo me falta uno para completar los 30, y aquí lo que vamos a encontrar es esto. Miren, vamos a tener estas cadenas, pero el punto lo vamos a hacer tomando desde aquí abajo. Miren, aquí, no en estas 3 cadenas. Vamos a hacer un punto alto, miren, desde aquí atrás. O sea, voy a poner esas cadenas para adelante y voy a entrar tomando el punto aquí detrás. Así, porque esas cadenas son el primer punto de lo que hicimos, de los 5 que hicimos aquí. Entonces voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de las 3 del inicio. Así. ¿Ven? Ahora para la siguiente vuelta, en esta próxima vuelta vamos a repetir para hacer otra capa, igual que esta vuelta número 5. Entonces vamos a subir 3 cadenas, no en las 3 cadenas de la vuelta anterior, sino en el siguiente punto. Ahí vamos a hacer los 4 puntos altos, porque las 3 cadenas que acabamos de hacer cuentan como el primero, y ahí tenemos un total de 5. Ahí tengo 5 puntos. 2 cadenas, giramos el tejido así, y en las 3 cadenas ahora sí vamos a hacer ahí 5 puntos altos. Entonces ahí está formado el primero. Ahora vamos a contar hacia la derecha 5 puntos. 1, 2, 3, 4. Este es el número 5. Ahí vamos a hacer 5 puntos altos. Dos cadenas, giramos el tejido así, y en el siguiente punto hacemos 5 puntos altos. Volvemos a contar 5 puntos hacia la derecha y volvemos a repetir lo mismo, y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. En total debemos tener 5 de estos. Voy a terminar de hacerlo. Recuerden que siempre tienen que saltar 4 puntos en la base aquí, y en el siguiente es donde van a hacer estas puntadas. Entonces voy a terminar de hacerlo y cuando esté aquí para cerrar les muestro. Ya terminé de hacerlo los 5, entonces miren, siempre después del último deben quedarle los 4 puntos altos que hay que saltar. Entonces vamos a cerrar, igual que como cerramos en la vuelta número 5, vamos a buscar la tercera cadena, y aquí es donde vamos a deslizar, así. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el punto de atrás, así, en este punto. Ven que saltamos 4, ahí hay 4, 1, 2,
3 y 4. En el segundo aquí vamos a hacer un punto deslizado. Así. Ahora vamos a hacer una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer, es un poco incómodo porque hicimos un punto deslizado ahí mismo, vamos a hacer un punto bajo. Así. Y vamos a seguir haciendo un punto bajo por cada uno de esos puntos de atrás que saltamos. En total debemos tener 30 puntos bajos en esta vuelta. Entonces voy a seguir haciendo un punto bajo por cada uno de esos puntos, que serían los 4 puntos que saltamos y el punto donde trabajamos estas puntadas. Entonces voy a terminar de hacer esta vuelta y les muestro. Hasta aquí he hecho un total de 28 puntos bajos. Entonces no vayan a trabajar en las 3 cadenas del inicio. ¿Okay? Vamos a buscar los 2 puntos de aquí detrás para hacer, este sería el 29 y el 30. Dejando esas 3 cadenas así en la parte de adelante. Entonces vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. La primera cadena no cuenta como punto bajo, por eso es que en total debemos tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar 6 vueltas iguales, haciendo una cadena y un punto bajo en cada punto. Al finalizar cada vuelta debemos tener un total de 30 puntos bajos y cerramos cada vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo. Así que voy a terminar de hacer estas 6 vueltas. Con la que acabamos de hacer serían 7. Termino de hacer esas 6 vueltas y seguimos. Terminé de hacer ya las 6 vueltas, entonces en total tenemos 7 vueltas de puntos bajos. Entonces aquí vamos a subir ahora 8 cadenas. Ahí mismo donde nacen esas cadenas vamos a hacer un punto bajo. Así. En los próximos 2 puntos vamos a hacer una disminución invisible, tomando la hebra delantera del siguiente punto y la del siguiente también. Y ahí hacemos un punto bajo. Así. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos. Miren, ahí el punto debe haberle quedado en el mismo, o sea, en la misma posición que estas cadenas que hicimos atrás. ¿Ven? Así. Entonces aquí vamos a subir 50 cadenas. Después de hacer las 50 cadenas, vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Así. Ahora vamos a seguir haciendo, miren, antes de continuar, si hicieron los 14 puntos y no les quedó así, en la misma posición, y tienen que hacer un punto menos o un punto más, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ok? Lo importante es que esto les quede en la misma posición así, junto ahí. Entonces voy a seguir haciendo ahora un punto bajo en los próximos puntos, dejando al final 2 puntos sin trabajar para hacer una disminución. Ahora les voy a decir cuántos puntos voy a hacer. Ya hice este, después de hacer las cadenas, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y 11. Hice 11 puntos bajos. Y en los dos últimos vamos a hacer una disminución invisible, tomando las dos hebras de adelante. Así. Y vamos a cerrar con un punto deslizado donde nacen esas cadenas. En este punto aquí debajo. Aquí. Ahí vamos a cortar el hilo. No tienen que dejarlo largo porque con esa hebra no vamos a hacer nada. Solo la vamos a esconder con ayuda de la aguja lanera. Entonces, esto se pasa por aquí, así. Ahora vamos a continuar haciendo los ojitos. Esta hebra la pueden esconder. Ahora vamos a hacer los ojitos en color blanco. Están hechos en 2 vueltas. Comenzaremos haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a hacer 8 puntos bajos. Lo cerramos y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Ahora hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta, que es la segunda y la última, y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo. Un punto bajo en el siguiente y en el siguiente un aumento. Vamos a seguir repitiendo eso. Y esta vuelta la debemos terminar con 12 puntos en total. Y para cerrarla vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Vamos a cortar el hilo, no tenemos que dejarlo largo porque con esa hebra no vamos a hacer nada. A menos que quieran coserlo, se me olvidó decirles esta parte. Yo los ojitos aquí los voy a pegar con un poquito de silicón. Si ustedes quieren coserlo, entonces dejen la hebra un poquito, bueno, la medida que ustedes quieran para que puedan coserlo ahí. Yo lo voy a pegar, por eso lo voy a dejar así. Entonces, aquí vamos a hacer 2 iguales. ¿Ven? Y con el color negro no importa desde dónde empiecen, pero estas hebras las voy a poner así para el lado izquierdo. Entonces voy a insertar la aguja de este lado y de este lado, así. Y teniéndola así, voy a venir aquí como a la mitad. Y voy a entrarlo otra vez por ahí mismo para que me quede esta parte así, como estirándolo hacia abajo. ¿Ven? Así. Para que todo esto no se vea, todas estas pelusas, le voy a pasar un poquito de fuego, de caliente. Bueno, primero vamos a hacerla y ahora les voy a enseñar por si alguien no ha visto para qué funciona el caliente. Entonces ya esto, como les dije, aquí no lo voy a amarrar ni nada porque ahí le voy a poner un poco de silicón y va a quedar asegurado. Entonces, igual que este, le van a hacer a este. Ahora en el color amarillo para hacer la nariz, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3.
y hacemos un punto deslizado en la primera cadena que hicimos, pero en la hebrita que se ve detrás, no así como normalmente trabajamos, sino en la hebra de atrás. Así. Y cortamos el hilo. Si la van a coser, pues igual dejan un poquito de hebra. Como yo voy a seguir pegando, pues no voy a dejar esta hebra larga. Ahí tenemos la nariz formada. Ahora estas son las piezas que ya tenemos. Y como les dije, como estuve utilizando lana acrílica en color negro, le voy a pasar un poquito de fuego para quitarle un poquito las pelusas. Si ustedes no han visto ese video de cómo darle mejor terminación cuando estamos trabajando con lana acrílica, en la caja de descripción de este video les voy a dejar el enlace para que miren ese video. Si están trabajando con algodón, no tienen que hacer eso. Así que bueno, yo se lo voy a hacer ya cuando esté puesto aquí. Pero háganlo mejor cuando tienen los ojitos aún sin poner, para que se les haga más fácil. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a cortar esta hebra y le voy a poner un poquito de silicón caliente para asegurarlas ahí detrás. Igual voy a hacer con la nariz. Voy a esperar a que se sequen. Y para ponerla aquí, miren, donde lo vamos a poner es donde está el cordón de las 50 cadenas. Aquí. Lo primero que voy a poner es la nariz centrado. ¿Cómo sé cuál es el centro? Pues donde comienzan, donde está el espacio de las 50 cadenas. Ahí. Mido los ojitos para ver cómo me van a quedar, para que estén seguras si lo están pues pegando. Si lo están cosiendo, miren qué lindo. Le ponen un poquito le ponen un alfiler para que les quede bien. Entonces ahora le voy a poner un poco de silicón caliente y lo voy a pegar. Ya terminé de pegarlo, miren qué bonito se ven. Entonces ahora lo que vamos a hacer es estas hebritas. Si quieren ponérselo, claro, pero se ve muy bonito. Yo se la voy a poner en el mismo color en el que tiene la nariz. Entonces lo que voy a hacer es cortar 3 para cada lado. Se la pueden poner en el largo que ustedes deseen. Vamos a cortar 6, 3 para cada lado. Entonces voy a ponerlo así a la mitad y con un ganchillo más grande para ayudarme mejor. ¿Dónde está mi ganchillo? Miren, desde la parte de adentro, en el punto que está en la esquina, lo voy a entrar así y voy a pasar todas las hebras así.
Ahora lo cortan en el largo que ustedes quieran, para ponerlo todas que se vean lo más parejas posible, así. Y de la misma forma pues hacemos el otro lado. Y pues así es como nos ha quedado. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó y aún no se han suscrito, pues los invito a que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Me den manitas arriba. Y si lo realizan y quieren etiquetarme para que yo vea su creación, pues pueden etiquetarme en Instagram. Por aquí se los voy a dejar todas mis redes sociales. Pueden buscarme con el mismo nombre, Mayelyn Rose, así que espero que se motiven a tejerlo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.